la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó detener la entrega de cartas a los beneficiarios de los créditos que otorga el gobierno federal a pequeños empresarios para enfrentar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mismas que llevan impreso el nombre y la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar al respecto con la consejera electoral Claudia Zavala. Está en la línea telefónica. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Muy buenos días, con el gusto de saludarle a usted y a todo su auditorio. Bueno, esto se da a partir de una denuncia, entiendo que del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Fíjese, Pascal, que fueron tres denuncias. La primera que se presentó fue el Partido Acción Nacional, después el Partido de la Revolución Democrática y la última denuncia que recibimos fue el Partido Revolucionario Institucional. Fueron tres denuncias con el mismo tema. De acuerdo. ¿Cuál es el criterio utilizado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE? Bueno, es que la alegación que se hace en las tres denuncias es que la forma como se está enviando la carta para informar respecto de un programa social es violatoria del artículo 134 de la Constitución, que impide a todos los servidores públicos el que usen datos personalizados en la propaganda gubernamental y en la forma de comunicación a la ciudadanía. Ese es el alegato principal de las quejas y ese alegato es el que se estudia y se llega a la conclusión de que los formatos, y aquí voy a detenerme, Pascal, si usted me permite, sí, claro, porque fue muy particular la queja. Empezamos con un formato en el que de manera directa el presidente de la República hacía del conocimiento a quienes iban a ser beneficiarios de ese programa, la forma como iba a operar, y les agradecía que estuvieran en esa tónica conservando a los trabajadores y que se les iba a dar esa respuesta desde el gobierno. Y ahí tenía el nombre del presidente. El IMSS, cuando nosotros le requerimos, lo que hace es cambiar el formato. Como que se percata en un momento, bueno, si el nombre es el problema, quitamos el problema. Y nos envía un segundo formato, que es el formato que se iba a distribuir para seguir operando este programa de gobierno. Y aún así, en ese formato se conservaba un diálogo de la persona, en primera persona singular, del parte del presidente. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que en ningún tipo de propaganda gubernamental los servidores públicos, todos los servidores públicos, pueden utilizar símbolos que la personalicen como si fueran ellos. Esa es una prohibición dura de la Constitución y una exigencia de neutralidad en el comportamiento del funcionariado electoral. Entonces, cuando nosotros revisamos estos dos formatos, llegamos a la conclusión de que había, en apariencia del buen derecho, con los datos que tenemos, porque nosotros solo dictamos medidas cautelares, una posible violación al 134 por ese nexo que se daba entre el programa que se estaba implementando para hacer frente a estas cuestiones derivadas de este momento excepcional de la contingencia de salud, y lo personalizaba como si fuera el presidente de la República. Empezamos la sesión ayer y esa era la propuesta del proyecto que íbamos a conocer, cuando llegó un correo donde el mismo IMSS, con quienes tenemos la relación procesal de los requerimientos, nos envía un nuevo formato en el que dice que ese es el que se utilizará posteriormente para poder continuar con la aplicación de este programa. Y por eso hicimos un receso. Yo no sé si ustedes nos siguieron ayer, pero hicimos un receso para poder analizarlo, porque como son medidas cautelares, pues hay que revisar el todo de los expedientes. Y llegamos a la conclusión de que sí había necesidad de dictar las medidas cautelares, porque así se estaba operando el programa, por lo menos con la primera y segunda carta. Y la última carta, pues dijimos que tenía ya un contenido válido a la luz de las exigencias del artículo 134. Creo que dimos claridad en eso.
contra, porque lo importante, Pascal, es que no se personalice la entrega de ningún programa Para social. resumir entonces, el IMSS Sí, les ha enviado una tercera versión de esta carta que se envía a los beneficiarios de estos créditos, que ya no cae en el supuesto de una publicidad personalizada, podemos decirlo así. Así es, Pascal, y así quedó dicho ayer en la resolución Sí. de la Comisión de Medidas Cautelares, para que también sepa la ciudadanía que ese tipo de cartas es lo que se les tiene que enviar Ya. de acuerdo con los requisitos, donde no se haga propio ningún recurso público, ningún programa de algún servidor público, Muy bien. sino de manera neutral, institucional. Como Bien, lo exige me queda un la minutito, pero no Constitución. quiero dejar de preguntarle, ¿hay otras quejas en el mismo sentido No, que hayan sido presentadas o eran las únicas? de ese tipo eran las únicas, Ujú. no hay otras quejas que ahorita tenga Sí. la comisión. Lo que sí tenemos es un seguimiento muy puntual, porque en este tema nosotros tenemos que estar vigilantes como autoridad, porque los procesos electorales, aunque hoy están suspendidas las actividades, no están cancelados, Ujú. y lo que se trata es de que las condiciones de equidad que se han fijado en la Constitución se conserven por parte de todas y todos los que intervienen en los partidos políticos, Ujú. y para eso estamos nosotros las autoridades vigilantes. Bueno, pero ustedes tienen que actuar con base en quejas, ¿verdad? No pueden de oficio pues hacer un señalamiento sobre algún tipo de publicidad personalizada. Generalmente actuamos de quejas, salvo que haya algo muy evidente, tendríamos facultades para ejercer la Bueno, facultad de oficio si tenemos elementos suficientes para hacerlo, y créame, Pascal, que si ese es el momento no dudaríamos en hacerlo. bueno, pues consejera, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. La agradecida soy yo, Pascal, que tenga usted muy buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. Claudia Zavala Pérez es consejera del Instituto Nacional Electoral.